El concepto de magia o hechicería es tan antiguo como la humanidad, con registros desde la prehistoria, así como en el antiguo Egipto y el código Hammurabi. A continuación charlaremos un poco sobre estos conceptos que nos harán entender un poco más sobre los orígenes de la magia, algunas ideas que aún se preservan hasta nuestros días y que nos ayudarán en el análisis posterior de conceptos sobre magia negra, magia verde, magia blanca, y donde podremos darnos cuenta que la magia simplemente es magia. Aunque la magia prehistórica es más antigua, obviamente, que las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, se cree que el pensamiento mágico y los rituales relacionados con cacería y fertilidad, sobre todo, ya existían desde la prehistoria. Esto es también relacionado con los fenómenos naturales y cómo los hombres atribuían todos estos fenómenos a hechos mágicos, sobrenaturales. El pensamiento mágico y los rituales, así pues, vienen desde la prehistoria, siendo que el hombre, mediante el análisis de estos fenómenos de la fertilidad, para la cacería, la observación sobre todo, fue desarrollando estos rituales en el uso cotidiano. Por ejemplo, el pensamiento mágico podemos observarlo en pinturas rupestres, también en algunas estatuillas, como lo es la Venus del Paleolítico, que muestra a una mujer embarazada y que muestra el cómo el hombre se maravillaba ante estas situaciones que salían de lo común a su vida cotidiana. La magia egipcia, ya hablando de la cultura egipcia, también conocida como magia Eka, y la magia mesopotámica de las culturas sumeria, babilónica y asiria, se originaron en la religión y la visión del mundo desde las perspectivas de estas civilizaciones. Ambas se desarrollaron a partir de creencias ancestrales prehistóricas, que es lo que ya mencionábamos, con el objetivo de controlar o influir en fuerzas divinas, así también demoníacas, para asegurar el orden, la salud, el éxito, entre otras cosas. En el pensamiento egipcio, Eka no era solo un conjunto de prácticas, sino una fuerza fundamental que sustenta el universo, una energía divina que rige todo y que, otorgada por los dioses, había sido a los humanos. En Mesopotamia, la magia se practicaba tanto de forma legítima como maliciosa. Es aquí donde vemos que, así como había rituales para lo que ya mencionamos, tener éxito en alguna situación, asegurar la fortuna, etc., también había quienes lo hacían de forma maliciosa, engañando a los dioses para que ayudaran a los malhechores. La magia más antigua registrada, se podría decir, proviene del antiguo Egipto, así como Mesopotamia, que ya la mencionábamos, y pues obviamente había una influencia mutua entre estas dos regiones. Posteriormente podríamos decir que la magia judía se viene en el periodo bíblico, que es cuando hay registros, y obviamente se desarrolla en la antigüedad tardía y posteriormente en la Edad Media. Por ejemplo, por lo que podemos posteriormente ver en la época medieval, ya hablaríamos de brujería, que es un concepto que ya se empezó a manejar como la práctica de influir en el mundo natural mediante medios sobrenaturales, a menudo asociado con la magia negra. Este concepto pues va ligado con pactos con el diablo, con la herejía, y surge y se acentúa en la Edad Media, como ya mencionábamos, específicamente a partir de los siglos XIII y XIV. Ese concepto culmina pues en las grandes persecuciones
de las cuales hemos escuchado, de la Santa Inquisición, que sinceramente pues mucha gente lo comenta, hemos sabido, no era más que una manipulación para lograr objetivos políticos y de poder. Entonces, pues sí se cometieron muchas atrocidades, muchas injusticias durante esta época, lo cual es conocido como la cacería de brujas. Regresando un poco al judaísmo, y vamos manejando este tema en paralelo, ya que pues es prácticamente la magia que nosotros conocemos hoy día. El judaísmo es una religión abrahámica monoteísta, la más antigua de este tipo. Se basa así tal entonces, como es monoteísta, en la creencia de un único Dios que hizo un pacto con Abraham, de aquí el nombre que mencionábamos, a quien Dios le revela la ley, a quien Dios revela la ley, que es Moisés, la cual se encuentra en el Torá. En la base del cristianismo y el islam vemos esta idea, y es donde empiezan a plasmarse libros, entre los cuales encontramos pues las llamadas Sagradas Escrituras, que también es un tema un poquito de consideración, pues se dice que ya hay mucha manipulación en las escrituras de hoy día, y que así también fueron eliminados libros, los llamados libros o escrituras apócrifas, las cuales no fueron incluidas por conveniencia. La magia judía es un conjunto de prácticas de la religión popular. Estas prácticas no siempre son aprobadas por las autoridades rabínicas, que son las autoridades religiosas en dicha religión, que buscan proteger, sanar o influir en el mundo. Sus elementos principales incluyen el uso de nombres divinos, que se basa en invocar los nombres de Dios o de los ángeles, así como la combinación de letras. La Cábala es un sistema místico de interpretación de la Torá. Es un ejemplo de magia judía que utiliza la colocación de estas letras que mencionábamos para crear seres o situaciones mágicas. Seres como por ejemplo el golem, que es un ser que podía proteger o ser manipulado también, pero que hacía que un objeto inanimado, en este caso un ser hecho de arcilla o de algún otro material, cobrara vida por medio de estas situaciones mágicas. A pesar de las prohibiciones de la Biblia y la literatura rabínica, lo que hablábamos de cierta manipulación del hombre en estas cuestiones, la magia judía ha persistido a lo largo de los siglos, especialmente en textos esotéricos y grimorios de la Edad Media. Aquí se va entrelazando un poco todo lo que ya mencionábamos. Amuletos y encantamientos se utilizan para la protección y curación. De ahí vienen hasta nuestros días el uso de algunos de estos accesorios mágicos. Y, por ejemplo, algunos de ellos en su momento eran, por ejemplo, la hamsa y los cuencos con inscripciones que se enterraban en el suelo para protección, para peticiones, y todos estos se apoyaban también en el uso de versos que encontramos en la Torá. Un ejemplo se podrían usar contra mal de ojo, contra algunos demonios, y como decíamos, también para dar vida. Incluso se mencionaba a seres inanimados como el golem, que es un ser creado a base de barro o arcilla, al que se le da vida mediante encantamientos rituales y el uso de letras y nombres sagrados que se pueden encontrar en estas escrituras.
Ya después hablaremos sobre este tema específico del golem, que es un tema muy interesante, y podremos escudriñar a cada detalle. Así pues, continuamos con nuestro tema de la magia. Aunque las leyes judías, el llamado halajá, prohíben la brujería y hechicería, pues el uso de amuletos ha coexistido en la tradición judía. Ciertas prácticas místicas también han coexistido a lo largo de los siglos, y estas prácticas pues ya incluso pasan a ser de tradición. Así como vemos en esta cultura, pues también otras culturas adaptan, ya dentro de las mezclas que se van realizando con el tiempo por cuestiones diversas, de todo tipo, de invasiones, de guerras, etc. Se van adaptando estas costumbres, ya son costumbres de algunas tradiciones a otras. El conocimiento de la magia se considera que fue entregado a los hombres por los ángeles en un contexto específico que no forma parte del canon bíblico. Lo que ya mencionábamos de que las escrituras, o lo que conocemos como la Santa Biblia o la Torá, etc., pues han ido sufriendo manipulación del hombre, y se habla de ciertos libros o escritos apócrifos que no son aceptados, pero que denotan un amplio conocimiento y que también son de interés general por las situaciones que mencionan y el conocimiento que también encierran. Bueno, regresando al tema de cómo la magia se piensa que en un momento dado fue entregado a los hombres por los ángeles, esto no forma parte dentro del canon bíblico aceptado por la mayoría, sino que esto viene de textos religiosos judíos antiguos, conocidos precisamente como lo que decíamos que apócrifos o no aceptados, principalmente el libro de Enoch, en la narrativa de los vigilantes o Grigori. La fuente principal para esta creencia es el libro de Enoch, que nos describe la caída de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes o Grigori. La entrega de este conocimiento mágico se sitúa en un tiempo antes del gran diluvio. Esto es importante tener en mente este dato. Después de la creación de la humanidad, hubo una rebelión, y liderados por el ángel Samyasa o Simiasa, un grupo de 200 vigilantes, ¿sí?, descienden al monte Hermón. Esto es ubicado en actual Siria o el Líbano, y toman esposas humanas. Como parte de su rebelión, estos ángeles deciden compartir con la humanidad todo tipo de secretos prohibidos que estaban destinados solo al conocimiento divino. ¿Qué conocimiento es el que entregaron? Según el libro de Enoch, diferentes vigilantes enseñaron diversas artes, muchas de las cuales son consideradas la base de la magia y la tecnología primitiva. Ejemplo, Azazel o Gadriel enseña a los hombres el arte de la guerra, creación de espadas, escudos, armas de diversos tipos, y a las mujeres el arte del engaño. Se habla de cosméticos, adornos, así como el teñido del cabello. Barquiel o Araquiel enseña la astrología y la adivinación, los signos de las estrellas y los secretos de la tierra, de cual proviene pues lo que hoy también conocemos como el estudio de los astros, lo que ha desarrollado un poco en de que se ha dividido entre astrología, que es algo que sí es de uso científico, y por otro lado, o astronomía, perdón, y por el otro lado pues el uso de los signos zodiacales, etcétera, todo lo que conocemos que no es propiamente científico, pero que mucha gente cree o creemos que puede tener bases y fundamentos sólidos. Sin embargo,
que se han ido perdido o desvirtuado a través del tiempo. Bueno, pero ese es otro tema también muy interesante y que tiene fundamentos en lo que menciono. Sin embargo, podríamos abordarlo en otra situación, en otra ocasión. Bueno, otro de los ángeles, Benemue, enseña a los hombres a escribir y a usar tinta. Casdaye o Tamiel enseña sobre los espíritus, los demonios y el arte de los encantamientos y los hechizos, incluyendo el aborto. Este conocimiento, se dice, corrompió a la humanidad, lo que finalmente llevó a Dios a decretar el gran diluvio, para limpiar así la tierra del mal engendrado por los vigilantes, con este hecho de transmitir el conocimiento divino, y a sus hijos o descendientes, los cuales habían engendrado con las mujeres humanas, y que fueron nombrados como gigantes Nefilim. Se decía que eran una raza de gigantes terribles llamados los Nefilim. Otro tema también muy interesante. Para más detalles sobre esta narrativa, vamos después, yo creo que a ver este tema por aparte también. Pues es un tema que nos podemos también extender, pero bueno, posteriormente lo comentaremos, lo estaremos viendo. Regresemos un poco a la magia sumeria. Esta viene directamente desde un marco religioso y social de la propia civilización sumeria, que es considerada una de las cunas de la civilización actual, y también la cultura de mesopotámica, lo que es el actual Irak. En Sumeria la magia no era una práctica marginal, sino una parte esencial de la religión, la medicina y la vida diaria. Esto es un dato muy importante, que no era nada más así como una superchería o creencia popular, sino que sí era una parte importante de la vida cotidiana. El conocimiento mágico sumerio, el más fundamental y el más fuerte, tiene un origen explícitamente divino. Se habla de que el dios sumerio, Enki o Ea, es el dios sumerio del agua dulce, el Apsu, y su sabiduría y crucialmente la magia se le considera el custodio y dador de los Me, o leyes divinas o poderes que rigen el universo y las artes de la civilización. Enki utiliza su magia, esto es encantamientos, conjuros, para crear, sanar y frustrar los planes de otros dioses. El saber mágico influye a la humanidad a través de Enki, principalmente para la protección y el bienestar. Por ello, sacerdotes y exorcistas a menudo invocaban su nombre y su poder en sus rituales. Creo que aquí es muy importante declarar esto. A pesar de que la magia podría ser, vamos a llamarle, de dominio público, sabemos que siempre hay, por así decirlo, especialistas en la magia, como en este caso lo que mencionamos de los sacerdotes y exorcistas, que se especializan en la magia de protección, la magia de salud, la magia de exorcizar demonios. Los conjuros y exorcismos más antiguos, sobre todo en la magia sumeria, que es fuente de prácticas mágicas de culturas posteriores como babilónica o asiria, porque también fue de las primeras en ser registradas por escrito, como en los primeros textos donde podíamos ver prácticas mágicas, como ya mencioné, y exorcismos, los cuales se fueron encontrados en tablillas. Se sabe porque han sido encontrados en tablillas, y que, por ejemplo, hablan de conjuros e himnos dirigidos a dioses específicos. Cabe mencionar que incluso no se mencionaba muchas veces como tal que fueran dioses o demonios. Ya hasta hoy día es cuando se les ha dado ese pronombre, llamémosle. Incluso, pues, a lo largo de la historia del mundo, hemos sabido que hasta ahora es cuando se les ha dado esos conceptos, pero antes se les conocía simplemente de otra forma, como si fueran fuerzas naturales, no sé, otra forma de conocérseles. Muy bien, entonces, regresando al tema, en estas tablillas encontraron esos himnos o conjuros dirigidos a dioses específicos, como por ejemplo
Los exorcismos, o llamados asiputu, los sumerios desarrollan extensas colecciones de conjuros y rituales de exorcismos para combatir a los demonios y a los espíritus malignos, que eran quienes atentaban contra todo el orden natural que podía haber. Estos eran llamados utuku o lamastu, que se creía que causaban enfermedades y desgracia. De ahí que digo, venía, por ejemplo, la magia terapéutica, lo que ya mencionábamos, la magia dedicada al cuidado de la salud. La creencia era de que la enfermedad era un castigo divino o la posesión por un demonio también, y esto es lo que impulsa la magia curativa. Los especialistas en esto, llamados asipu, combinaban oraciones y encantamientos, así como el uso de hierbas, que es la protomedicina, que a veces hemos encontrado, hay fundamentos incluso para la medicina actual en dicha vertiente. Se usaba para purificar y sanar. En el rol social, por ejemplo, el sacerdote o mago, la magia sumeria tiene una necesidad de ordenar y proteger al mundo. Por lo tanto, pues los que cumplían esta función eran estos sacerdotes o magos. El exorcista o mago sumerio, llamado asipu, era un tipo de sacerdote que actuaba como técnico ritual para la protección de la gente, las casas y los gobernantes. Su trabajo era mantener el orden cósmico y social, en contraste con la brujería que los sumerios ya venían viendo, que, por ejemplo, había una brujería maligna. Como siempre, el mal ha estado presente, y no precisamente por fuerzas ocultas, etcétera, sino que pues ya sabemos que el hombre puede ser bueno o malo. Hay muchas teorías, puede ser por naturaleza o puede ser que se hizo así, ¿verdad? Ese es otro tema. Bueno, pues dentro de esta brujería maligna llamada Kasapu, era una magia, o era una energía perseguida por considerarse una magia antisocial y dañina. En esencia, la magia sumeria es el fundamental y textual de toda la tradición mágica mesopotámica originada en su panteón divino, en toda esta suerte de dioses, etcétera, originada y desarrollada por sus sacerdotes para interactuar y controlar las fuerzas naturales y sobrenaturales de su cosmos. Los vestigios de la magia babilónica y mesopotámica son abundantes y se manifiestan principalmente a través de textos cuneiformes, como ya decíamos, las tablillas y artefactos rituales, lo que demuestra que en ese entonces la magia y la religión, así como la ciencia, estaban aún entrelazados. No era muy diferente el científico al mago, cosa que hoy día pues sí es visible incluso. Vestigios de esto incluyen las tablillas que ya mencionábamos, manuales, rituales y colecciones de encantamientos, magia blanca o protectores, usados principalmente por lo que ya mencionábamos, el asipu, exorcista sacerdote, textos codificados con instrucciones. Por ejemplo, un ejemplo, por así llamarle, sería el famoso Utuku Lemutu, que son los demonios malvados, que es una extensa compilación de exorcismos contra fantasmas y demonios que causaban enfermedades y desgracias. Otro tema muy importante y del cual también podemos desarrollar todo un tema completo. Para proteger las casas, cosechas y personas de influencias malignas, como ya decíamos, pues ahí es donde se encuentran todos estos rituales de protección. También están los textos de adivinación, que son las mancias. La adivinación era la principal forma de magia organizada por el Estado, buscada para conocer la voluntad de los dioses y predecir el futuro para prevenir desgracias. Que hasta nuestro día, pues, hay mancias que ya han sido muy desvirtuadas también, pero se siguen usando. En aquel entonces, pues, había diversos usos de mancias, y principalmente, pues, era la observación de los astros, de los fenómenos naturales, etcétera. También se encuentran manuales detallados para la adivinación a través de la inspección de las vísceras. En aquel entonces era algo muy común, especialmente el hígado de animales sacrificados,
se han encontrado modelos de arcilla del hígado con inscripciones que servían como material de estudio. Esto es bien interesante, no era algo que fuera nada más así como hecho muy al aventón, podemos llamarle, sino que sí lo registraban y lo estudiaban. La adivinación y el estudio de presagios en la astrología también están detalladas en estos manuales. Y por ejemplo, uno de ellos es el famoso Enuma Anu Enlil, que registra presagios basados en fenómenos celestes, eclipses, cometas, posiciones planetarias, así como comportamiento animal, meteorología, nacimientos anómalos, y la mayoría servían pues un formato sencillo, base científica. Si X sucede, entonces Y ocurrirá. Otro de los manuales o otro punto que se encuentra en los manuales es la llamada oniromancia, que no es más que la interpretación de los sueños. Así es que entonces pues vemos que es muy importante el registro de estos manuales y pues su análisis también de un gran interés, me parece. Regresamos un poquito al tema del uso de amuletos y artefactos diseñados para desviar el mal o proteger a los usuarios del mismo de un lugar. Por ejemplo, aquí viene un punto interesante. Nos habla de que había amuletos para la protección que eran amuletos de Pazuzu. Este demonio, como lo conocemos en la actualidad, es representado como un cuerpo semi-humano, alas, garras y cabeza grotesca. E irónicamente, era considerado como el protector más popular contra otros demonios, especialmente el Amashtu, que atacaba a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Se han encontrado muchas cabezas y amuletos de bronce y piedra de Pazuzu, en placas de bronce, relieves de terracota, como los que representan la derrota del Amashtu, también, que se colgaban en las casas. Cuencos de conjuros que ya habíamos mencionado anteriormente, cuencos de arcilla que a menudo tenían inscripciones en arameo o siriaco, que contenían, posteriormente, ¿verdad?, que contenían textos mágicos, pero que de ahí venían, y se enterraban boca abajo para atrapar demonios o espíritus malignos. En resumen, los vestigios de la magia babilónica son en gran medida textos escritos en todas estas tablillas, documentados, por así decirlo, que demuestran una sofisticada práctica de exorcismo, curación y adivinación, junto con el uso de amuletos y figuras de protección personal y doméstica. Así es que hasta nuestros días, pues, este conocimiento, estas costumbres, estas prácticas se mantienen, y de ahí parte históricamente, por así llamarlo, y culturalmente, hasta nuestros días, dichas prácticas mágicas. Iremos viendo poco a poco el desarrollo de los diversos enfoques de la magia, de la hechicería, y veremos también la diferencia entre estos conceptos. Espero que haya sido de su agrado y continúen escuchándonos. Atrévanse a escuchar el llanto de la Llorona.